en esta cita tan especial que tenemos en la noche de hoy, que es escuchar, como siempre, el buen consejo del Señor. Pero vamos a ponernos en manos del Señor. Amado Dios y Padre eterno, Señor, en esta hora te entregamos, Señor, este culto, Padre celestial. Te entregamos, Señor, la predicación, Padre. Te entregamos, Señor, la enseñanza de esta noche, sabiendo, Señor, que tú la traes con un propósito, Padre, de que podamos atesorar tu palabra y que ella sea viva y eficaz y que cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén. Señor, me quito yo para que sea tu Espíritu Santo el que esté en todo momento ministrándome a mí y a mis hermanos. Pero, hermanos, hemos estado viendo en estas últimas semanas el tema de la mayordomía. Y vamos a darle continuidad a la mayordomía. Hoy estaremos viendo la mayordomía del tiempo. Pero cuando hablamos de la mayordomía del tiempo, no nos estamos refiriendo solamente al tiempo que dedicamos a la obra del Señor, sino a la manera como administramos nuestro tiempo en nuestra vida diaria. Y si nosotros hacemos un cálculo de cuánto Dios nos ha regalado, seríamos millonarios. Díganle a su hermano, usted es millonario. Porque el Señor cada día nos da 24 horas. Esas horas se convierten en minutos y son 1440 minutos. Y si los llevamos a los segundos, son 86.400 segundos por día. Imagínense, tanto tiempo que el Señor nos da a cada uno de nosotros por día. Y no es que le da a unos una medida menor que a los otros. No es que al hermano Luis le da 21 horas, a la pastora Celestina le da 24, a la hermana Yesenia le da 16. No, es que el Señor reparte igual para cada uno de nosotros, para que nosotros seamos unos buenos mayordomos. ¿Por qué buenos mayordomos? Porque sabemos que en mayordomía es ser administrador de un bien que no nos pertenece. ¿Y cuántos sabemos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos? La vida que tenemos nos la regaló el Señor Jesús. Y es por ello que nosotros tenemos que administrar el tiempo que Él nos regala cada día. Cada día Él deposita en su banco de ahorro 24 horas. 24 horas, y de esas 24 horas nosotros tenemos que tener ahí un fondo. Ese fondo tiene que ser la oración, la comunicación con Él. Porque cuando lleguemos a necesitarlo, ya nosotros tenemos un depósito ahí. Tenemos, como decimos en buen panameño, un colchoncito, que cuando decimos, Señor, dame, Él dice, no, aquí está mi siervo que tiene aquí mucha oración. Estas oraciones han subido con olor grato. Estas oraciones tienen el incinerario y la bendición de los ángeles, porque Él ha tomado de su tiempo para dedicármelo a mí. Pero no podemos pretender llegar a los pies del Señor y solamente give me, give me, give me, y no le damos nada a Él. Sí, muchas veces ocurre eso. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Y el tiempo tiene algo, amados míos. El tiempo no retorna. Hay un dicho del mundo que dice que plátano maduro no vuelve a verde. Así es. Yo recuerdo hace pocos años, cuando me gradué de sexto año, que tenía mi vestido de graduación. Recuerdo hace pocos años cuando conocí a mi amado esposo. ¿Dónde lo conocí? Cuando le di mi primer beso, cuando estaba con cosquillas de que me dijo, bueno, ya nos vamos a casar, porque él tenía un relajo que yo le dije, mira, ¿sabes qué? O nos enseriamos o hasta aquí llegamos, porque no podemos seguir en esto. 7 años de novios, no puede ser. 7 años, hermano. 7 años. Y 28 años de esposos, 35 años rodando con este hombre.
pero pareciera que fuera un parpadeo de años. Hermanos, el tiempo es algo que no regresa. Es como si nosotros tuviésemos una vasija de agua o una pluma que abrimos y el agua va a correr y no tuviésemos algo, un recipiente que la recoja. Una vez que ella cae, aunque nosotros queramos recogerla, solamente deja las huellas, la humedad, el rastro de que por ahí pasó el agua. Y ya no podemos volver atrás. Por eso es tan importante que valoremos el tiempo. Pero ¿qué nos dice Eclesiastés 3:1? Nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su hora. Hermanos, tenemos que entender que para poder tener una buena administración del tiempo, nosotros tenemos que cumplir un orden y ese orden está en la palabra. El orden es Dios, la familia, el trabajo y la obra. Dios, porque fue nuestro creador. El Salmo 100, versículo 3 nos dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros somos ovejas del Señor. Reconocemos la voz de nuestro pastor. Las ovejas son animales torpes, ellas son miopes. Y una de las cualidades por las cuales las ovejas se encariñan con su pastor es por la intimidad que tienen con él. Yo puedo tener aquí un rebaño de ovejas y puedo tener 3 pastores, pero donde su pastor la silba o la llama por su nombre, ella va a atender la voz de ese pastor, que es el que le ha dedicado cuidado, el que la ha alimentado, el que ha estado con ella pastoreándola, paseándola, porque es el abrigo que ella ha conocido. Por eso nosotros tenemos que asimismo intimidar con Dios, conocer quién es Dios. Nosotros no podemos pretender decir que amamos a Dios si no lo conocemos. Y ocurre algo muy singular. Muchos de los que... Porque cuando se encontró con el Señor le dijo, tú eres hombre de autoridad como yo. Qué irreverencia, ¿verdad? Porque se colocó en el lugar del Señor. Tú das una orden al igual que yo y tus criados o tus soldados atienden. Por eso yo te quiero pedir ahora que sanes a mi criado, parafraseando, porque tú eres un hombre de autoridad. El centurión reconocía que en Dios había poder. Y nosotros muchas veces nos acercamos a Dios dudando de quién es Él. Nos dice la palabra que si nosotros no creemos en Él, no vamos a recibir. Reconoced que Jehová es Dios. No tengamos duda en nuestro corazón de dónde nos estamos acercando. Él nos dice que vayamos confiadamente al trono de su gloria. Y que allí, no es que quizás, es que de repente tú estabas buscando algo y de sorpresa te encontraste algo. No, Él te da la certeza y la seguridad. Allí encontrarás el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente ante el Padre. Él nos está diciendo, los añoro, los quiero conocer, quiero que intimides conmigo, porque es a través de la intimidad que nosotros vamos a saber cómo agradarle, cómo nosotros poder estar allí y servirle, cómo glorificarle. Primera de Corintios 6:20 nos dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este tiempo que hoy inicia para el mundo los carnavales, la iglesia tradicional no conoce quién es el Salvador. Olvida ese sacrificio
que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Porque Él decía, tú vales la pena. Todo dolor, toda sangre que derramé, cómo su piel fue desgarrada vilmente, cómo fue vituperado, cómo fue golpeado por cada uno de nosotros. Y no era que Él no sabía que íbamos a ser infieles, porque aún allí, en ese momento del dolor, Él le dijo a su padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta ese momento, Él nos estaba amando y diciendo, ellos valen la pena. Sin embargo, la iglesia que no lo conoce, el que está en la calle dice, ay, me voy de jolgorio. Y nos dejamos enredar en ritualismos y en ceremonias que se alejan de lo que está en la palabra de Dios. Y vemos el miércoles en las iglesias la fila de gente poniéndose cenizas porque van a agradar al Señor. Porque una ceniza les va a limpiar de todo el pecado que han arrastrado durante estos días. Ritualismos. Vemos cómo en el interior gente hace sacrificios dolorosos, caminando procesiones, lacerando sus cuerpos en medio de ritualismo. Y allí no está Dios. No conocen quién fue la persona que fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, el tiempo es valioso. De sus 24 horas, usted puede tomar de 8 a 10 para descansar. Usted puede tomar de 8 a 10 también para trabajar. Pero le queda todavía un depósito allí. No se olvide de quién es su creador. No se olvide de su hacedor. Porque Él es el que no está durmiendo. Dice que Él no se duerme el que te guarda. En este accidente tan grande que hubo, de 63 personas, murieron 41. Todavía habrá personas que quizás se salven. Yo quedé conmovida con la historia de un niño en el terremoto que ocurrió en Turquía. Ese bebé, cuando lo rescataron, dijo, una mujer vestida de blanco me abrazaba y me daba agua. Ángeles pone el Señor al servicio de nosotros, de lo que son suyos. ¿Cómo no orar y dedicar un tiempo al conocimiento de su palabra? A buscar esa palabra, porque es a través de la lectura de la Biblia que nosotros podemos conocerlo. Él se va a comunicar con cada uno de nosotros cuando nosotros comencemos a intimidar. El Espíritu Santo, Él nos los dejó. Y muchas veces lo dejamos en último lugar. Él dijo, me voy yo, pero yo les dejo el Consolador. Y la palabra nos enseña que el Espíritu Santo intercede por ti, por mí, por todos, con gemidos indecibles. Él es nuestro intercesor. ¿Cómo olvidarme de quién es el Espíritu Santo y quién es Dios? Tomemos un tiempo para recordarlo diariamente en nuestras vidas. Nosotros tenemos 168 horas en la semana. Aproximadamente de 56 a 70 dormimos. Pero pregúntate, no me conteste, ¿qué hacemos con las otras 98? Creo que el banco se queda vacío. Quedamos en rojo. Hermanos, es hora de que empecemos a depositar un poquito más en la cuenta del Señor. Nos dice el orden divino que en segundo lugar tenemos nuestras familias. Y es así porque la familia la instituyó Dios. Señor ama la familia.
¿Y cómo nosotros vamos a ser buenos con los demás si no queremos a los nuestros? Hechos 16:31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hay promesa para la familia. ¿Cuántos dan un verdadero amén? Poderoso amén. Hermano, empodérese de esa promesa. Mi casa, mi familia va a ser salva. Quizás en este momento pueden haber algunas madres que están un poquito contrictas porque dirán, ay, es que mis hijos están por los carnavales. Ay, es que mis hijos están en un holgorio. Ay, es que yo quiero que esté aquí en la iglesia. Pero la promesa te dice que tú y tu casa le servirán a Jehová. Y aquí hemos escuchado testimonio de un hermano que en medio de un culeco, el Señor le dijo, ¿qué haces aquí si tú no perteneces a este lugar? ¿Por qué no lo vas a hacer con tus hijos o con los míos? Entonces, empodérese de las promesas de Jesucristo para su casa. Porque Él ama a la familia. Esta promesa involucra que nuestro conocimiento del Señor y la forma en la cual vivimos sirva de ejemplo para acercarnos a la familia de Dios. Primera de Timoteo 5:8 tiene una palabra dura. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. ¿Usted sabe lo que es que le digan que usted es peor que un infiel? La Biblia nos enseña a nosotros que hubo una generación después de la muerte de Josué que no conoció de Dios. Yo no quiero que mis hijos, que mis nietos, que mis generaciones no conozcan del Señor. Nosotros tenemos que ser responsables. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque no le hablaban de quién era el Cristo que había hecho tantas maravillas, tantos milagros, que se había glorificado con un pueblo que había estado errante. No hubo personas responsables y somos nosotros los que estamos aquí. Los adultos, los responsables, los que tenemos que acoger eso, hablarle a nuestros hijos de quién es Dios. Usted siembre esa semilla. Nosotros somos los sembradores. Constantemente nosotros tenemos que estar sembrando la semilla en nuestros hijos, porque sabemos que hay una promesa. Yo no sé lo que el mundo dice, pero yo voy caminando creyendo que en mi casa, mis generaciones, y que yo le voy a servir a Jehová. Que yo tengo una promesa, que Él ha hecho morada para mí, y en esa morada yo me encontraré con todas mis generaciones. Yo no sé usted, pero yo sí lo creo. Yo me acerco al Padre creyendo que le hay. Yo me acerco al Padre todos los días creyendo y clamando que en Él hay. Porque si no lo hiciera, no orara, hermano. No orara. Yo no puedo orar dudando del poder de Dios. No lo puedo hacer. Yo sé que Él es poderoso. Como cantamos aquí. Eres todopoderoso. Y yo sé que Él me ama a mí y ama a mi familia. Y por eso nosotros tenemos que acercarnos a Él creyendo que le hay. Anulando todo decreto que puede haber en las tinieblas sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre todas tus generaciones. Porque ese es mi deber. Porque Él derramó su sangre por mí, por amor a mí. Y yo tengo que creer en Él. Deuteronomio 6:6 nos dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte y cuando te levantes. Seamos necios, como dice el pastor. Seamos intencionales. Pero háblele de Jesucristo a sus hijos. Háblele de Jesucristo a su familia. Háblele de Jesucristo a esos sobrinos que jamás se han parado frente a una iglesia. Porque ¿quién no tiene familia así? Uno no escoge sus familias, pero Dios sí nos pone en ellas para ser de bendición. Usted es el ángel que Dios va a utilizar para que su familia
llegue a sus pies. Una generación que no conocía de Dios. Una generación que hizo que las obras del Señor quedaran olvidadas. Aquí el pueblo primeramente reverenció y sirvió a Dios. Y posteriormente pudieron ver todas las obras y pudieron llevar a su memoria todos los milagros que el Señor había hecho. Pero hubo una parte de ese pueblo que no conoció a Dios ni la obra que hizo por Israel. En el orden divino tenemos el trabajo. Y el Salmo 104 nos dice que el trabajo es un don de Dios para el pueblo y será bendecido. Ciertamente en el Génesis podemos ver que por la caída del pecado llegó el trabajo. Pero sin embargo el Señor lo santificó y lo bendijo. Y por eso nosotros tenemos que bendecir nuestro trabajo y ser diferentes en ese lugar donde el Señor nos puso. Ser luz en medio de cualquier tiniebla. Usted es sal en medio de todo lo que puede ocurrir ahí, porque usted es diferente. Nosotros somos cartas leídas, porque lo primero que dicen sus compañeros, y tú no eres cristiano, tú no eres cristiana. Por eso nosotros somos cartas leídas. Somos hombres y mujeres que tenemos que ser de testimonio para los demás. El mundo nos lee, el mundo aprende a conocernos y a juzgarnos y mucho más a señalarnos. Colosenses 3, 23 al 24 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo sirves. El éxito o el fracaso de cada uno de nosotros depende de cómo nosotros nos organicemos, de cómo nosotros podamos administrar ese tiempo. En las 8 horas que usted está trabajando, muchas veces decimos: ay, que el jefe la tiene conmigo. Pero ¿cómo no la va a tener contigo si te la pasas en redes sociales? Es verdad que eres cristiano, pero te la pasas escribiendo mensajes, te la pasas predicando, te la pasas evangelizando en las horas de trabajo. Todo tiene que tener un equilibrio, hermanos. No podemos estar en el trabajo evangelizando cuando los demás están trabajando. No podemos estar con nuestras alabanzas, porque tú tienes que respetar la cultura y la idiosincrasia de los demás. No podemos forzar a la gente a ser cristiana. Esto es algo que es una decisión. Es decisión, no imposición. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la gran comisión, pero no imponernos. Pero está en el orden del Señor. Primera de Corintios 15, 58 nos dice: así que, hermanos míos amados, estad siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este pasaje nos indica que tenemos que ser constantes en nuestras labores. Usted tiene que ser diferente. Usted tiene que ser dispuesto. Cuando ponen en un anuncio que tiene características proactivo, usted tiene que ser el primero que llegue y el último que se retire. Porque usted es un hijo de Dios. Usted no debe medirse que a mí me pagan 8 horas y por eso las 8 horas están aquí. Antes de que sean las 5 de la tarde, usted está parado en el reloj. No, hermano. No haga eso. Eso se ve. Eso pasa. Muchas veces yo digo: oye, a las 5 de la tarde, ya está, ya ve, en el metrobús. Porque no hacen el trabajo con la dedicación. Y usted dice: wow. A veces he escuchado comentarios que dicen: no contrates a un cristiano, porque
no te rinde en el trabajo. Y nosotros mismos nos desacreditamos. Y comenzamos a comprarle a todas las personas que llegan a vender y después se esconden. Ya ni se ríen. Eso ocurre. Entonces, no estamos testificando del Señor en nuestra vida. El trabajo, hermanos, la gente nos lee. Ellos esperan. El que no conoce del Señor espera. Ay, vamos a ver si llega temprano, si llega tarde. ¿Cómo es tu testimonio? Pero cuando usted tiene un testimonio, cuando usted es una persona de ejemplo, los demás lo defienden. Los demás dicen, mira, ahí viene Johnny, wow, este es un siervo verdaderamente del Señor. Usted gana autoridad, usted gana credibilidad en todo lo que usted haga porque usted es diligente. Y esa es una característica, una cualidad que usted la va a llevar para todo lo que usted haga. En la iglesia, en su casa, con su familia, porque va a ser parte de su personalidad. Y finalmente, en el orden tenemos de nuestra administración, nuestra mayordomía, la obra en la iglesia. Y quizás muchos digan, pero ¿por qué la obra es lo último? ¿Por qué no está en el segundo lugar? ¿Por qué no viene Dios, la obra, y después puede venir el trabajo? Muchos pueden preguntarse eso. Pero es que tiene una razón principal. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el Señor nos dijo que nosotros tenemos que, no es bueno que estuviésemos solos. Él nos dio nuestra familia. Si usted no puede administrar su familia, usted no puede llevar la obra del Señor adelante. No puede hacerlo. Porque usted tiene que tener autoridad. Usted tiene que tener disciplina. Usted tiene que tener amor. Usted tiene que tener compasión. Y nuestro entrenamiento principal se encuentra en el hogar. En el hogar es que nosotros nos volvemos expertos. Nos volvemos campeones de lucha libre. Campeones de boxeo allí. Dándole disciplina a nuestros hijos. Allí en nuestros hogares. Y cuando ya usted ha podido controlar su hogar, entonces usted puede hacer la obra para los demás. Y que esta obra no solamente sea una obra que sea cansancio solamente para usted. No, usted lo tiene que hacer por amor al Señor. Usted se deleite, como nos dice la palabra, deleítate en mi palabra, porque de lo contrario, usted sentirá peso realizando la obra del Señor. Yo tuve un profesor de inglés que él detestaba la iglesia. ¿Pero por qué la detestaba? Porque él me decía, Mari, mi esposa, los domingos, ella tiene que estar preparando el culto allá con el pastor. Nosotros desayunamos, yo trabajo de lunes a sábado, y nosotros desayunamos y nos vamos al culto, termina a las 12. Prepara el almuerzo y a las 3 de la tarde nuevamente se va para la iglesia. Y yo le digo, pero es que yo quiero compartir contigo. No, porque es que yo tengo que estar atendiendo la iglesia. Los sábados en la iglesia, los días de semana cuando vengo cansado de trabajo en la iglesia. Yo le dije, bueno, entonces que el pastor te mantenga, porque yo soy el que traigo todo aquí y tú no me atiendes. Sí, en serio, o sea, él detestaba la iglesia porque llegó a tal momento en donde ella no pudo equilibrar las cargas, hermanos. Porque era buena la obra, pero tú tienes que tener un equilibrio entre cada cosa que haces. Y por eso tiene que haber una mayordomía de nuestro tiempo. Para que podamos tener ese equilibrio y podamos darle tiempo a todas las cosas que son importantes en nuestra vida.
Marcos 16:15 nos dice la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Fuera de esta gran comisión, nuestro tiempo en la obra del Señor no debe convertirse en una excusa para desatender nuestra familia. Seamos mayordomos obedientes, eficientes, que le podamos agradar al Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque el regalo invaluable que tú nos das todos los días son 24 horas. Señor, ayúdanos a ser sabios en la distribución de este tiempo, Señor. Que podamos tener tiempo para estar contigo, tiempo para atender a nuestra familia, tiempo para buscar los ingresos y el pan de cada día, Señor. Poder contribuir con tu casa, pero también queremos tiempo para participar de tu obra. Ayúdanos, Señor. Eres tú el autor y el consumador de toda nuestra existencia, Señor. Y por eso nos ponemos, Padre Celestial, en tus manos, para que tú arregles, acomodes los tiempos de cada uno de tus hijos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias, hermanos, por su tiempo. Wow, nos acabamos de deleitar con esta palabra hermosa de parte de la portadora, la hermana Mari. Hay que pensar, reflexionar en lo que ella dice. Hay que tener un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio, porque todo en exceso es malo, ¿verdad, varón? Amén. Siervos amados, yo quiero leer esta palabra para recoger las ofrendas, que es Proverbios 3, del 9 al 10, que dice: honra al Señor con tus riquezas.